Y vamos a seguir todo el día con la atención puesta en Valencia, pero yo os propongo ahora hablar de otro tema. Vamos a escuchar el mensaje de un joven de 27 años que el pasado mes de mayo entró en prisión. Está condenado a 4 años. Yo estoy empeñado en que no me borren la sonrisa. Esos 4 años voy a esforzarme por buscarle el lado bueno del asunto, ¿no? Son 4 años y 9 meses. A mí lo que me gustaría es, porque también habiendo hecho campaña por todo el Estado español y tal, es como que se te queda este sabor amargo de decir, parece como que soy el pesado que viene a decirte, cuidado, no vayas a manifestaciones que te puede pasar lo que a mí. O sea, a mí lo que me gustaría es que si Vox viene a Zaragoza dentro de un año y yo estoy en la cárcel, pues si esa manifestación estuvimos 400, 500 chavales y chavalas gritando Zaragoza es antifascista, que en la próxima ya 800. Creo que además la represión solo se para así. Solo se para la represión en el movimiento de la vivienda, solo se para ayudando a parar más desahucios, la represión en el sindicalismo solo se para sindicalizándonos más y en el antifascismo tampoco es distinto. No podemos reblar, no podemos echarnos para atrás y lo que me gustaría es estar 4 años, 9 meses en la cárcel, salir y ver que la gente sigue yendo a manifestaciones pese a todo este auge represivo, que la gente sigue reivindicando sus derechos, que sigue peleando por lo suyo. Francho, buenos días. ¿Cómo está Javichu después de esos primeros meses en la cárcel? Hola, buenos días, Lourdes. Bueno, bien, está fuerte. Cuando hablamos con él tenemos la sensación de que se hace más fuerte de lo que está, pero bueno, también nos transmite fortaleza mental, que eso pues es importante cuando estás en un sitio así, sobre todo cuando estás en un sitio así, en un proceso como este en el que se te vulneran todos tus derechos como ciudadano y caes en una trampa, yo no sé si kafkiana o orwelliana, no lo sé. Francho Aijón es el padre de Javichu Aijón, uno de los conocidos como 6 de Zaragoza. Es uno de los jóvenes acusados de desórdenes públicos tras unos incidentes frente a un mitin de Vox en Zaragoza en 2019, hace más de 5 años. Uno de los 4 que, con sentencia firme del Supremo, han tenido que poner en pausa sus vidas y sus carreras para cumplir esos más de 4 años de prisión. 2 asignaturas le quedaban, ¿no?, para acabar la carrera. Sí, 2 asignaturas para acabar filosofía. Solo 2, no, claro, ha tenido que ponerlo en pausa, supongo. Sí. Hablaba desde la cárcel como si estuviera contando los días, pero sin ninguna preocupación, ¿eh? No, es lo que tiene entrar con la mentalidad de que has hecho lo que tenías que hacer en su momento. Ahora hablabais de la basura que hay en redes. Mi hijo salió a manifestarse, muchos dicen contra un partido político, yo siempre digo que no, que salió a manifestarse contra una banda, que son estos señores y señoras de Vox, que son unos individuos peligrosos, que generan odio en la sociedad, que generan conflicto y que evidentemente es mejor no tenerlos encima. Con esa mentalidad salió. Para quienes no sepan exactamente qué pasó, Francho, nos tenemos que situar en el 17 de enero de 2019, creo. Sí. Unos centenares de personas se congregaron frente al auditorio de Zaragoza protestando contra un mitin de Vox. Tu hijo Juanchu estaba allí con unos amigos. Allí no pasó nada, hay que decir, pero pasó después, de repente, la policía, ¿no? Sí, la concentración, bueno, según me decía Javichu, es que ni siquiera tuvieron la oportunidad de juntarse, o sea, apenas estaban llegando, ya la policía estaba en disposición de carga, algo que, por ejemplo, cuando vimos en las manifestaciones de Ferraz, aguantaban hasta pirotecnia, ¿no? Pues, y no se ponen cascos ni nada, ¿no? Pues en este caso los chavales no se habían juntado todavía y, bueno, parece, a veces me da la sensación que en vez de los delegados del gobierno son los líderes de Vox los que ordenan a la policía y en este caso parecía así. Los chavales fueron perseguidos literalmente hasta la ciudad universitaria donde se refugiaron. Ahí pues 4 malandrines lanzaron piedras a la policía. La mayoría de las personas que estaban ahí refugiadas y les pedían además que no lanzasen cosas. Pasaron los hechos y horas después es cuando llega la policía a la ciudad universitaria, donde los chavales, entre ellos mi hijo, estaba tomándose un café con leche, sin más, y entra en un bar, ven a unos chavales con estética punk o de izquierdas y se llevan a 6 de forma aleatoria, tan aleatoria que no se conocían entre sí y tan aleatoria que 4 de ellos no se habían manifestado en su vida. Y algunos menores, además. 2 menores, sí.
Entre ellos, bueno, Juancho era mayor de edad, Sí. pero claro, entró la policía al bar y dijo tú y tú a la camioneta. Sí, de hecho tenían 4, se estaban llevando a 4 y Javichu siempre me cuenta que él miró a un policía porque se estaba llevando a un chaval que le había visto que no había hecho nada, o sea, él estaba seguro porque había estado con él todo el rato en la manifestación al lado de él y el policía lo miró y le dijo, venga, y tú también, ¿sabes? Como si estuviéramos de rebaja, ¿sabes? Ya que me llevo 4, pues me llevo 6, ¿no? Es terrible. Qué fuerte. Los padres, familiares y amigos habéis creado la plataforma de madres y padres de los 6 de Zaragoza. Antes conversábamos fuera de micrófono. Claro, recorrido judicial no queda ninguno, salvo que podáis ir a Bruselas, supongo, ¿no? O iremos a Bruselas. Es un recorrido que es, digamos, cuando se resuelva o ha cumplido ya los 4 años o por lo menos ya ha entrado en el 3er grado, quiero decir, ya el camino estará sembrado. Y sí, hemos recorrido primero con cierta, pues claro, tu hijo es inocente, no tienen pruebas, piensas que el primer juicio no puede ser de otra manera más que inocente. Bueno, había una prueba exculpatoria que nos aceptó, ¿no? Bueno, sí, habiendo pruebas sabías. De hecho, esa prueba todavía es más, en fin, esa prueba la presenta la propia Fiscalía o el abogado de Estado, no lo sé, y la rechazan ellos mismos porque se dan cuenta, entre otras cosas, que se ven chavales con pasamontañas, es decir, es imposible identificar a nadie de los que están lanzando piedras. Entonces rechazan la prueba, entonces los abogados de la defensa deciden, pues hombre, vamos a tramitarla nosotros, ¿no? Y el juez, el señor Carlos Lasala, decide o determina que él ahí no ve las cosas claras y que, bueno, ¿para qué voy a contratar un perito, ¿no? De estas cosas que se suelen hacer, que vemos en las películas, ¿no? Para que diga esto sí o no. Entonces decide que eso ya no vale y ya está, y se rechaza. ¿Sabemos algo más de este juez? ¿Alguna sentencia antigua que nos indique ideológicamente de qué pie coger? Bueno, es un señor... O mejor no comentarlo. Sí. Es un señor cuyo papá estuvo en el Tribunal de Orden Público de estos jueces. Sí. Y de esas, ¿no? De esas venimos, ¿no? Tienen un pequeño negocio familiar, porque su hermano también es juez. Y bueno, pues es un poco lo que... En este país se ha hecho un borrón y cuenta nueva, y no voy a hacer el chiste con un Borbón y cuenta nueva, porque bueno, no procede, pero es verdad que se ha validado todo lo que había anteriormente, como si no hubiese pasado una dictadura, y todo eso, quieras que no, está influyendo, porque mi hijo, si hubiese tenido otro juez, así nos lo dijeron, esto es una cuestión de suerte, a ver quién te toca. Sí. Pues si tienes otro juez, pues no te pasa, y si tienes este juez, pues como lo ha pasado a Hasél, a los chavales de Alsasu, pues depende de quién te va tocando, te caen unas sentencias u otras. Mi hijo tuvo mala suerte. Amnistía Internacional está apoyando desde el principio a los 6 de Zaragoza y a esta plataforma. De igual forma que también Amnistía sigue denunciando ante el mundo el impacto que tienen los derechos humanos, la aplicación y el potencial represivo de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. Y nos acompaña también en Radio Madrid Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con la pactada y anunciada reforma de la Ley Mordaza, ¿situaciones como la que estamos contando se van a solucionar? Bueno, primero hay que tener en cuenta que la Ley de Seguridad Ciudadana está en el ámbito administrativo y lo que han aplicado los 6 de Zaragoza es el Código Penal. Cuando pensamos en las reformas del año 2015, se hablaba de la Ley Mordaza, pensando en la Ley de Seguridad Ciudadana, creo que es más correcto pensar en las leyes Mordaza. No solo estuvo la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, sino también 2 reformas del Código Penal, una de ellas de legislación antiterrorista. Además de esa reforma que de alguna manera criminaliza el derecho a protestar, vosotros en Amnistía Internacional detectáis una ofensiva, digamos, ideológica, esto que comentábamos, ¿no?, en el Poder Judicial. O sea, lo que identificamos y denunciamos desde Amnistía Internacional es que hay un problema en la legislación, es decir, qué es lo que se aprueba en el año 2015 y luego, efectivamente, la interpretación y aplicación que algunos operadores jurídicos, que algunos jueces hacen en casos como, por ejemplo, el de los 6 de Zaragoza, donde denunciamos y nos preocupa mucho que la única prueba contra Javichu y el resto de personas condenadas son las versiones policiales. Habéis explicado anteriormente cómo otras pruebas de cámaras, imágenes, no han sido valoradas o han sido desechadas por los tribunales. Y el problema, además, de que los delitos que se aplican, en el año 2015, entre las modificaciones más importantes, una de ellas es que ya no se tiene que acreditar que se hayan producido resultados de lesiones o daños concretos. Y eso en el caso de Javichu es determinante. O sea, ninguno de los 3 tribunales que ha valorado el caso, ni Audiencia Provincial, Tribunal Superior de Justicia de Aragón o Tribunal Supremo, ha podido acreditar que Javichu llevara a cabo actos concretos que tuvieran como resultado lesiones a policías o daños a vehículos. Lo dicen tal cual.
Pero pese a ello, y por la legislación que existe, les han podido condenar primero a 6 años, luego a 7 años, y luego finalmente a 4 años. Presunción de culpabilidad, eso, ¿sí? Es que claro, aquí la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dice que cuando las únicas pruebas que hay encima de la mesa son, por un lado, las versiones policiales, que además han estado implicados en los hechos que se están enjuiciando, y la versión de la persona acusada, los tribunales tienen que hacer un intento, una valoración lo más exhaustiva posible con todos los elementos de prueba que puedan tener a su alcance, porque si no, la presunción de inocencia está en riesgo. Y en este caso, y lo hemos explicado aquí, el problema es que por un lado están las cámaras de seguridad de la Universidad de Zaragoza, hay un dictamen, una prueba pericial que aporta la defensa, donde en una valoración frame a frame lo que se descartaría es que Habichu estuviera protagonizando los actos violentos que, como ha explicado Francho, estaban siendo llevados a cabo por una minoría. Y por otro lado, las imágenes del Heraldo de Aragón, que el tribunal dice que no son lo suficientemente nítidas, y esa es su valoración. Sí, que eran casualmente las exculpatorias, ¿no? Claro, las que te demostraban, primero, las primeras, ¿no?, lo que hablábamos, que Habichu no estaba en el grupo de los que estaban lanzando piedras o objetos. Y en segundo lugar, claro, en los hechos probados, primero se hablan de que si un grupo de 80 personas, luego un grupo de 40, o sea, grupos muy nutridos de personas estarían llevando a cabo ese tipo de actos violentos. Lo que hemos podido corroborar es que era un grupo muy pequeñito de personas, o sea, no sé, máximo 10 tal vez, y eso, por ejemplo, en las imágenes del Heraldo de Aragón parece bastante claro, que es un grupo pequeño, con la cara tapada, en fin, y ese tipo de pruebas pues se han dejado al margen y se ha confiado únicamente en la versión policial. Y están en la cárcel cuatro chicos jóvenes que han tenido que poner en pausa su vida. Francho, ¿estás orgulloso de tu hijo? Muy orgulloso por muchas razones, pero sobre todo porque ese día salió a manifestarse. Y si sirve de algo, y como padre de un hijo que ahora mismo es un preso político en este país, creo que es necesario seguir educando a nuestros hijos para que se manifiesten contra el fascismo, porque esto no se va a quedar aquí. Y muy orgulloso también porque mi hijo, en este proceso de 6 años en enero, en el que hemos estado rotos en la mayor parte del tiempo, y aún así ha tenido la capacidad de reponerse y de seguir con un discurso antifascista que, insisto, no es una cuestión, como alguien pensara, de adoctrinar a nuestros hijos, o bueno, sí, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, que tus hijos tengan valores de progreso y valores de respeto hacia las personas más vulnerables solo puede ser motivo de orgullo. ¿Cuánto era la condena inicial, habéis dicho? ¿Eran 6 años. 6 años, y luego se recuerda. Carlos Lasala metió 2 penas máximas. Con todo lo que hemos dicho que no hay y que hay, aún así él... bueno, yo sostengo, y me da igual las consecuencias, que venía con la sentencia de casa. O sea, es decir, se dedicó a apartar... Había hecho los deberes antes, ¿no? Eso, sí. Entonces, con un machete empezó a apartar lo que no le convenía y dijo, pues este es el camino, ya está. Pues es que el mensaje, perdón, es terrorífico, ¿no? Si te manifiestas, pues luego, horas después, puede venir la policía y decir, tú vas a pagar por lo que han hecho unos pocos, ¿no? Eso, en el año 2015, organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Amnistía Internacional, pero también Naciones Unidas, alertaron del potencial represivo de estas reformas. Claro. Lo hicieron clarísimamente, y lamentablemente en estos años lo que hemos documentado y hemos denunciado en numerosas investigaciones es precisamente que se ha constatado ese impacto negativo en derechos humanos. ¿Alguna manera en la que podemos ayudar, Francho? ¿Tenéis...? Bueno, de momento, pudiendo estar aquí, ya nos ayudáis mucho, porque yo sostengo que hay como 4 patas que han provocado que mi hijo esté en la cárcel, y una de ellas son los medios y la corresponsabilidad que hay no solo en el auge del mensaje de Vox, sino que estos casos terminen como una especie de anécdota en el que, si yo digo que mi hijo es un preso político, casi estoy loco, porque como España es un Estado de Derecho maduro, ¿sabes cómo va a ocurrir esto, no? Bueno, pues la primera pata importante es que haya una policía que no le importe mentir y detener a personas que son inocentes, porque ellos lo saben, y no es un caso, ni 2, ni 3, ni aislados, hay muchísimos y muy documentados de cómo la policía hace mal su trabajo, porque al final es eso. Después hay un juez que decide, no uno, hay 3 jueces con 3 sentencias distintas que deciden esto, y luego evidentemente hay una serie de silencio en los medios que a mí me pareció todo el proceso terrorífico. A mí en Aragón nadie se puso en contacto conmigo para ver la otra versión, a ver de qué estábamos hablando, ¿no?
Suerte con lo que tenéis por delante. Muchas Dale gracias. un abrazo a tu hijo, que le queda mucho tiempo en la cárcel hasta que todo esto se resuelva. Supongo que está contando los días, ¿no? Pero ya todavía son más de 4 años. Así que Ha reiniciado la carrera de filosofía. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, Pues igual saca algo bueno. Y también decir que estáis recogiendo firmas para pedir el indulto de estos chavales. Sí, porque la pata de la que hay que hablar también es cómo puede ser que un gobierno progresista, 2 gobiernos progresistas después, esta ley que prometió el señor Pedro Sánchez derogar siga sobre la mesa y nos quiten pequeñas partes comerciales el compañero de Amnistía que son menores. Francho Aijón, que es padre de Francisco Javichu Aijón, y Daniel Canales, que es investigador de Amnistía Internacional. Gracias y suerte con esto. Un abrazo. Vale.